Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Maya Gabriel en su sección Revista de Medio Oriente. ¿Qué tal, Maya? Muy bien, Jorge. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo sigue Madrid? Bueno, seguimos, eso ya no es poco. Recordemos a los oyentes, revistamo.org, la dirección electrónica de la Revista de Medio Oriente, donde se habla en extenso y detalladamente de todos estos temas que nos comenta Maya aquí oralmente. Y siempre hay un clásico dentro de Revista de Medio Oriente, que por supuesto es el tratamiento de la prensa, en tu caso en lengua española, sobre el tema de Medio Oriente, sobre el tema de Israel, y un clásico entre clásicos son los titulares, porque muchas veces cuando vas al cuerpo de la noticia sí encuentras más o menos algún desarrollo que explique, pero el titular ya te deja bien contento, especialmente si no te gusta Israel, ¿no? El titular, digamos, es la clave para entender la noticia. El titular es lo que te indique, es lo que explica al lector cómo tiene que abordar la información. Entonces es muy interesante porque llevaba Israel como 2 semanas siendo bombardeada, atacada sistemáticamente con globos incendiarios y con cohetes. Y Israel ha respondido con bastante tibieza, todo hay que decirlo, atacando lugares vacíos de Hamás. Bueno, y a mí me llamaba mucho la atención el titular de Europa Press del 24 de agosto. Dice: Israel cumple 2 semanas bombardeando Gaza de manera ininterrumpida por el lanzamiento de globos explosivos. Analicemos este titular. Nos gusta mucho en Revista Medio Oriente, en Cámara en Español y en todos nuestros análisis o en todas nuestras charlas lo explicamos, la cuestión del sujeto de la información, que siempre decimos suele ser Israel. En este caso la noticia no es Hamás lleva más de 2 semanas tirando cohetes contra el sur de Israel, contra los civiles israelíes, no, aquí es Israel cumple 2 semanas bombardeando Gaza de manera ininterrumpida por el lanzamiento de globos explosivos. O sea, te da la impresión de que está un lanzamiento de globos explosivos que no se sabe muy bien de dónde vienen. Son lanzamiento de globos explosivos, pero sabemos que Israel bombardea Gaza de manera ininterrumpida. En primer lugar, no bombardea Gaza. Insisto que ha estado bombardeando objetivos y bases vacías de Hamás. De hecho, las únicas víctimas que ha habido hasta ahora han sido 4 miembros, creo que de la Yihad, en un accidente laboral, digamos, montando un cohete para tirarlo contra Israel. Bueno, pero Israel... Y sabemos que es un accidente laboral porque son de la Yihad, porque si se hubiera pasado lo mismo a los de Hamás, hubieran dicho que es por el bombardeo israelí. Pero como son de la oposición, pues vaya y pase. Sí, bueno, hay que esperar. Es decir, los medios saltan diciendo que posiblemente Israel y luego 4 semanas más tarde descubres que no, pero ya al medio le importa un bledo. Pero bueno, es muy interesante ese ininterrumpido, da la impresión de que es indiscriminado. Y por su parte, EFE daba otro titular que decía: la espiral de violencia en Gaza acerca a Israel y a Hamás a una escalada. También es muy interesante, espiral de violencia, que es el sistema periodístico para entender que atacó Hamás sistemáticamente, Israel ha respondido, eso se convierte en espiral de violencia. Pero bueno, más allá de la espiral de violencia, en Agencia EFE tenía algo insólito en su crónica, y es que daba una voz israelí. Insisto que esto es insólito, porque los medios silencian en general una de las partes. ¿Cuántas crónicas vemos donde ves a un palestino que te cuenta lo que le pasa? No sé qué, pero de Israel lo único que ves es un frío comunicado del gobierno diciendo que esto no lo dejarán pasar, o la venganza o tal. No, en este caso hay una voz israelí. Y además también bien escondido en medio del artículo, podemos leer que a principios de este mes milicias palestinas, retomaron el lanzamiento de globos incendiarios y cargados con artefactos explosivos que no solo encendieron la corta mecha de la recurrente violencia en la frontera, sino que causaron cientos de incendios en las comunidades israelíes colindantes.
llamativa cronología correcta, claro que hay que encontrarla en el artículo, ¿no? Los titulares no nos van a ir por ahí, pero en el artículo hay que buscarlo y si uno hace el esfuercito, pues lo encuentra. Pero es interesante también ver cómo en las redes sociales hay una especie de interés por los corresponsales en minimizar la amenaza. Que esa es una de las cuestiones que vemos también en las crónicas en general. Las crónicas en general sobre Israel suelen minimizar sistemáticamente la amenaza. Si Hamás lanza cohetes y globos incendiarios, nos van a hablar de globos que se lanzan, no lanzamiento de globos. Los cohetes van a pasar a segunda parte. Y luego, por ejemplo, veíamos el corresponsal de ABC que ponía una foto de unos palestinos a punto de lanzar unos globos y hablaba de la fuerza aérea de Gaza, ¿no? Como con cierta ironía, como si eso, y luego hablaba del desequilibrio de fuerzas. Pero da igual el desequilibrio de fuerzas, el desequilibrio de intenciones también existe, ¿no? En ese sentido, unos quieren la aniquilación de Israel, los otros no quieren Gaza, no tienen ningún interés en Gaza. Se vuelve a insistir en ese desequilibrio de fuerzas, haciendo hincapié en que son globitos, otra corresponsal ponía una foto de un globito. Esos globitos con explosivos caen en las guarderías, explotan en las guarderías. Esos cohetes, se cumplía ahora recientemente la muerte, en los 6 años creo, de la muerte de este chiquito de 4 años argentino. Es decir, hay víctimas también, pero la minimización sistemática de la amenaza por parte de muchos medios y corresponsales, pues es como un leitmotiv, ¿no? Pero bueno, esas son las redes sociales, no necesariamente los artículos, pero que sí que me llamaban la atención estos dos titulares. En uno se hablaba de espiral de violencia y en otro la de Europa Press, que es un poquito también para los anales del mal periodismo, ¿no? Bueno, clásicos también, no solamente los titulares, sino también las fuentes de esos titulares, ¿no? Sí, por supuesto. Y por cierto, perdón, no tiene que ver con eso, pero tiene también con otro medio, antes de que terminemos, que es en Radio Televisión Española. Hubo un documental que es de arte. Es un documental, creo que francés, de arte, de la cadena Arte, que es Una tierra 2 veces prometida. Y creo que sacaron el primer episodio, va a haber varios. Y yo recomiendo poderosamente el análisis que hizo del artículo la página francesa Info Equitable, donde desmonta el artículo de una manera bastante interesante. A mí me llamó mucho la atención porque empecé a verla, dije, pues la voy a ver. Y empiezo a verla y en un momento dado veo que traen a Shlomo Sand para hablar. Y es cuando empiezas a decir, pero ¿y esto por qué? Y después, en las declaraciones que hace, viene a decir que todos los rabinos se opusieron al sionismo. La primera intervención, a los 3 minutos de empezar el documental. Y eso no es cierto. Uh-huh. Eso no es cierto. No todos los rabinos se opusieron. Es una forma, si quieres, de esa incidencia que tienen ciertas personas en querer desvincular a los judíos de Israel. Uh-huh. Bueno, permítame que aclaremos quién es Shlomo Sand para la gente que no está tan metida en este tema. Es un historiador según israelí de la Universidad de Tel Aviv. Según el cual no existen los judíos, básicamente. Según el cual no existe la nación judía o la nacionalidad judía. Hay que decir, para aclararlo también objetivamente, que este profesor de historia se doctoró en cine negro francés.
Ah, no sabía. Sí, sí, evidentemente es una eminencia en su tema. Y desde que he pillado esto de decir que los judíos no existen, pues ha dejado el cine negro y se ha vestido de verde dólar porque lo invitan a todo este tipo de para dedicarse historietas. A la historia de ficción, ¿no? Ha Sí, dejado el cine negro y va a la historia de ficción. No lo sabía lo del cine negro, no tenía ni idea. Pero bueno, está desmontado por todos lados. Quiero decir, es un historiador que no tiene ninguna validez académica. Te digo, no se ha especializado ni ha cursado estudios avanzados sobre el tema de la historia del pueblo judío, como por decir, todo esto es una patraña y lo desmonto así o así o asá. Vamos a ver los elementos que tiene para desmontar el hecho de que los judíos sean un pueblo son los mismos que sirven para desmontar absolutamente a todos los pueblos. Es decir, nadie tiene un certificado oficial de que existe un pueblo mexicano, un pueblo estadounidense, un pueblo palestino. No, ni siquiera él comete graves errores históricos en algunos desmontajes que he leído de él. Yo leí el libro hace 10.000 años y empecé a creyéndomelo. Digo, mira, esto es interesante, hasta que de repente dices, un momento, wait, ¿qué es esto? Y te vas dando cuenta de que no. Pero es un referente muy, es decir, cualquier manual para quien no entienda de esto. Hay una serie de historiadores para deslegitimizar a Israel. Exacto. Si lo ponen ahí, está para eso. Bueno, y ahí salía. Ya empieza diciendo que los rabinos, todos los rabinos, todos dicen, se opusieron. No es cierto. Y luego me llamó también la atención, en el documental hablan del primer congreso sionista y mencionan que se decidió Israel, descartando Israel o Uganda, que eran otras opciones que había. Bueno, es como un momento, no las puede poner en el mismo nivel. No, y aparte que Uganda se propuso en el tercero, cuarto o quinto, en 1911, después del pogrom de ¿cómo se llama ahí en Moldavia? La ciudad esta. Bueno, no sé. Bueno, hubo un pogrom muy importante y a partir de entonces pues los ingleses propusieron como salida urgente Uganda y no la aceptaron los sionistas. O sea que... Claro, pues además es que Uganda y la Argentina o todas eran planes de urgencias y momentáneos, porque hay que entender que estos judíos estaban huyendo de masacres sistemáticas. Entonces se propusieron, como no estaban por la labor y la situación en la tierra prometida, vamos a usar estos términos, no estaban por la labor, daban una cosa momentánea, pero en ningún momento el sionismo planteó irse a establecer en Uganda el Estado de los judíos. Sionismo es Sion, y Sion, hasta nueva orden, no está en la Patagonia. Entonces, creo que esto es importante, pero bueno, se dejan caer estas gotitas y es todo lo que está ahí de fondo. Y en este documental, de hecho, en el desmontaje que hace Infoequitable, una de las cosas que hablan es que los propios documentalistas reconocieron su partidismo y su toma de partido y que no eran objetivos. Y te llama la atención decir, entonces ¿por qué vuelves a pasar lo que gana? Porque creo que es el del 18, que lo vuelven a pasar. En fin, es así, estamos y hablamos de arte, que es un canal con calidad, se supone con rigor, pero hay cosas para las que el rigor falta. Hay una especie de discurso establecido que es muy fácil de mantener y que se mantiene a base de esas pequeñas gotitas, de pequeñas mentirijillas que van colándose y que luego hablas con una persona y está convencido, y tú lo ves, y lo ves en Twitter, la gente que de repente está convencida que a los israelíes que a los judíos les daba igual Palestina, que Uganda, que Argentina, que lo que sea, y que los palestinos, porque te hablan de los palestinos, eran árabes en la época nada más, porque palestinos eran todos los que había ahí, judíos incluidos, y te dicen que como que vienen a pagar los pecados del holocausto, ¿no? Y no, señores, es que además Israel viene de antes del holocausto. Y el sionismo viene mucho antes del holocausto. Y el año que viene en Jerusalén viene todavía mucho antes.
de antes del Holocausto. Entonces, pero bueno, hay mucha falta de rigor. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, como decimos, trabajo no te va a faltar más ya. Ay, no. Así que Ay, no. ni antes de la pandemia, ni después de la pandemia, ni con la nueva normalidad, ni con la vacuna rusa. Así que nada, seguiremos teniendo que acudir a ti una vez por semana para encontrar estas perlas. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Gracias, Jorge, gracias a todos y hasta la semana que viene.